Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una semana más con el repaso sectorial a valores que pueden estar interesantes en el mercado y esta semana pues analizamos un sector que puede verse muy beneficiado si realmente la guerra o el alto fuego es duradero y tenemos pues una relajación en las tensiones. Es el sector de aerolíneas. Es un sector que bueno, es cíclico, una evolución cíclica de las compañías, muy afectados por el precio del petróleo. Hemos visto caídas recientes con todo el tema de la guerra de Irán. Es un sector que viene atravesando muchas dudas porque lleva 5 o 6 años, la verdad es que muy penalizado, primero por el tema COVID, que nos obligó a reducir la movilidad de forma significativa, toda la adaptación y demás. Luego la guerra de Ucrania, que también disparó los precios del petróleo y también le afectó muy severamente. Y ahora tenemos la guerra de Irán, que además del precio del petróleo, pues bueno, puede afectar a temas de inflación, recortes de tipos de interés, reducción de los desarrollos de los crecimientos de las economías y eso afectar pues negativamente a todo el tráfico aéreo que pueda haber. De todas formas, pues bueno, vamos a ver si se relajan las tensiones y pueden tener un pequeño repunte, algún rebote que en algunos casos pues puede ser interesante. Pero antes de meternos con los valores, os dejo como siempre con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y sin entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debe buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Iniciamos el análisis con DSV. DSV es la única del sector que no es de transporte de pasajeros propiamente dicho, es más de transporte de mercancías, pero también compañía aérea. Vemos como de largo plazo pues es una compañía que mantiene un sesgo alcista muy significativo, ha entrado en cierto rango de lateralidad desde 2022, que ahora parece romper, veremos si lo consigue, y activa un impulso FIBO con la superación de esos máximos a principios de año. Venía desde el momento de la pandemia dibujando un tramo alcista importante, corrigió en 2022 hasta niveles FIBO 61.8, lo perdió pero por muy poco, por muy pocas sesiones, así que nos activaría bajo mi criterio un impulso Fibonacci hasta la zona de 3.287 puntos. La verdad es que más a corto plazo vemos que 2022 viene lateralizando en un rango bastante amplio, de entre la zona de en torno a los 1000 DKK hasta la zona de los 1600, donde pues bueno, lo ha tocado en un par de ocasiones, hemos tenido algún intento y ahora vemos que por fin a corto plazo pues empezó el año rompiendo con fuerza y parecía que iba a ser un buen momento para ellos. El inicio de la guerra de Irán, pues como decimos, afectó al precio de las materias primas, se nos ha ido hacia abajo, pero nos ha frenado en la zona de la media. A partir de ahí parece que empieza a rebotar y la verdad es que tiene una estructura alcista pues muy interesante y muy positiva. Segundo valor que vamos a analizar, Delta Airlines. Delta Airlines vemos que tiene una estructura, como muchas del sector, bastante lateralizada desde que tenemos gráfico histórico en los últimos 10 años. Si lo vemos en semanal, pues incluso tenemos movimiento valor bastante similar. Tenemos prácticamente desde 2015 que el valor pues se queda estancado y muy lateralizado, aunque si nos vamos acercando a corto plazo y nos alejamos un poco de los movimientos de tan largo plazo,
vemos como el valor pues prácticamente desde el COVID no ha tenido recuperación hasta en 2024 cuando tuvimos el impulso. Principio de año con tema de aranceles y demás, la verdad es que el valor se nos hundió, pero aquí nos dejó un objetivo alcista ya que tenemos todavía pendiente de cumplir, o prácticamente cumplido pero al TIC, y tras los aranceles pues hemos visto que el valor vuelve a rebotar con fuerza, nos alcanza, incluso nos llega a marcar zona de máximos de los últimos años, retroceso con el inicio de la guerra, incluso el primer día nos marca mínimos, nos deja una vela bastante interesante de sombra alargada, y a partir de ahí impulso positivo. El anuncio de tregua pues se interpretó de forma muy positiva, aunque luego se corrigió gran parte de eso, cuidado con esta vela, pero de la tendencia que vemos desde el inicio de la guerra hasta momentos actuales, pues es bastante positiva. Si consigue romper primero esta zona de 69 y luego los máximos históricos, pues ojo que nos activa un doble suelo de continuación alcista bastante interesante. Siguiente valor, Ryanair para mí es de las mejores del sector, con una tendencia pues bastante alcista, crecimientos importantes, y de las pocas que dentro del sector de la ciclicidad que tiene, pues vemos que mantiene un sesgo alcista pues prácticamente desde 2023, cuando consiguió romper pues esta zona de los 16-17 euros. A partir de aquí tenemos dos objetivos, una taza con asa un poco no muy clara, pero que nos llevaría al objetivo a la zona de 34 euros. Luego tenemos un doble suelo de continuidad que nos lleva a la zona de 32, y aquí lo vemos pues como veíamos anteriormente, otros valores, corrección con, este ya venía corrigiendo desde el inicio de año, pero corrección tras el inicio de la guerra que nos lleva a perder la media, pero a partir de ahí rebota y pues ha empezado a romper un poco la situación. Los primeros días del anuncio de la tregua pues lo tomó positivo, y luego nos dejó una vela pues de cierta indefinición, aunque parece que la media nos está sirviendo de soporte y vuelve a rebotar. Soportes nos deja en la zona de 23, la zona de 22,5, valor interesante, y si gusta en el sector para posiblemente aprovechar un rebote más prolongado. Siguiente compañía que traemos, United Airlines. United Airlines, pues como veis, también tiene cierto sesgo lateral que se empezaba a romper tras este 2025 con los aranceles y demás, pero que bueno, ahora con el inicio de la guerra pues hemos visto cierto frenazo. Zona de resistencia en la zona de 110, donde parecía que la podía romper, y el retroceso que hemos tenido tras el inicio de la guerra nos ha llevado a la primera zona de soporte relativamente significativa, zona de 84 dólares. A partir de ahí empieza a dibujar cierto ranguito lateral que bueno, no es muy claro, es muy estrecho, pero con el inicio de la tregua vemos que rompe al alza con el toque en la media. No tengo muy claro que vaya a romper ya hacia arriba, las dudas todavía son importantes, quizá pueda llevarnos a un retesteo de nuevo a la zona de soporte, a la zona de 85, pero bueno, el valor no pinta del todo mal, ya que se mantiene dentro de la zona de máximos. Siguiente valor que analizamos, IAG, International Consolidated Airlines Group. Esta es Iberia y la antigua IAG. El sector, el valor está como todo el sector, atacando un poco la zona de máximos prepandemia, y ahí es donde se ha engarrotado un poco y le ha costado. Tras unos años, pues la verdad es que muy positivos, de 2023, donde llegó a estar en 2022 la zona de 1 euro, pues la verdad es que el valor se ha disparado, y ahora tenemos ya pues en la zona de 5, incluso llegó a tocar, haciendo un pequeño descanso como muchos otros valores. Se ha llevado por delante la media, pero ha soportado en la zona de 3,95, 4 euros. Ahí parece que nos ha hecho
un cierto suelo en el primer impulso y ahora parece que nos vigila la zona de la media. Podríamos incluso ver que nos ha recortado a niveles Fibonacci de toda la subida. La verdad es que no tiene mala pinta si realmente las caídas acaban por aquí, por esta zona. Vigilar pues esa zona de soporte de los 3,90, 3,80 que fue el mínimo de la sesión del 23 de marzo, mínimo en 3,82, pues ese sería el soporte más fiable a corto plazo si creemos que el valor puede seguir rebotando. Siguiente compañía, Southwest Airlines, volvemos al sector americano y otro valor pues bueno, que mantiene unas características muy similares, algo más retrasada que el resto del sector porque vemos que el intento de rebote que ha tenido no le ha llevado a marcar nuevos máximos históricos, aunque sí a cumplir prácticamente al TIC este rango lateral y doble suelo que tuvo de continuidad a la zona de 52 dólares. A partir de ahí la guerra le ha sentado quizás peor que al resto del sector, ya nos venía corrigiendo desde antes, desde mediados de febrero, y a partir de aquí pues bueno, nos ha ido a buscar un poco esta directriz que veíamos aquí, un apoyo en la media, y a partir de ahí salto con el inicio de la tregua. Creo que hay valores más fuertes dentro del sector, aunque bueno, dentro de todo está respetando los primeros niveles de soporte importantes. Siguiente compañía, Lufthansa, sector europeo, sector que también está con cierta debilidad, y aquí pues también nos vemos lejos de los máximos que teníamos anteriores a la pandemia. Valor intentando rebotar, nos hizo aquí dos estructuras de doble suelo, todavía mantiene activo el objetivo hacia la zona de 11,5 euros, y la verdad es que el valor pues viene rebotando bastante bien en el corto plazo. Aquí con el inicio de la guerra a finales de febrero, principios ya de marzo, vemos que nos deja un hueco bajista que le ha llevado incluso a perder la zona de la media con bastante fuerza, pero nos ha mantenido la zona de soporte, la zona de 6,80 euros. A partir de ahí, recuperación bastante fuerte, la verdad, bastante impulso, y a pesar de que en el anuncio de la tregua tuvo un rebote importante, pues hoy parece que sobre la media parece intentar rebotar. Veremos si lo consigue y se refuerza la estructura potente alcista que tiene. Zona de resistencia 8,42, que en el pasado nos ha servido de soportes y de resistencia, zona de control importante, y a partir de ahí si la rompe, pues bueno, tenemos ya de nuevo posibilidades de seguir pensando que el valor puede reformarse y volver a la zona de máximos. Siguiente compañía, America Airlines. America Airlines también mantiene un rango lateral importante, no está tan fuerte como el resto de compañías americanas que hemos analizado del sector. La tenemos en un rango lateral muy aburrido desde prácticamente 2022, cuando marcara los máximos tras la pandemia. A partir de ahí, pues bueno, vemos que incluso ha llegado a testear con los aranceles los mínimos de la pandemia, valor que tiene cierta debilidad, rango alcista que venía dibujando, que nos rompió a la baja, rompió la media, y ese objetivo bajista pues prácticamente ha estado cumplido, y ahora pues bueno, intenta rebotar en el corto plazo con el anuncio de la tregua, pero todavía está lejos de la media, y ya os digo, me gustan más dentro de América otras compañías del sector, incluso me gusta más alguna europea de la que hemos visto. Pasamos ahora a Reino Unido. En Reino Unido tenemos EasyJet junto con IAG, que le hemos visto antes en euros. EasyJet es un valor pues bastante débil y bastante bajista. Ya venía bajista antes de la pandemia, y al igual que el valor que veíamos anteriormente, hemos visto que no ha podido con la primera resistencia, zona de los 5,66 libras. A partir de aquí nos dibuja un rango lateral con la parte baja la zona de los 3,90, y nos dibuja objetivo bajista al romperlo ahora con
con el inicio de la guerra de Irán, que nos lleva de nuevo a la zona de los mínimos de la zona de posterior al COVID, que en este caso pues el valor incluso llegó a marcar por debajo de los mínimos del COVID, que fueron en 2020, que estaba en la zona que estábamos por aquí, que estamos en la zona de ahora, la zona de 3,65. Llegó a la zona de 2,60 y ahí es donde nos marca el objetivo bajista que tiene activado. Veremos a ver si lo anula, porque la verdad es que si el sector intenta rebotar, pues parece que el valor, aunque sea de los bajistas y de los peores del sector, pues puede tener cierto repunte, al menos, pues bueno, veremos si hasta la zona de la media. A partir de ahí, pues bueno, veremos a ver, porque ya os digo, no es uno de los valores más fuertes que tengamos dentro del sector. Y por último, pues bueno, vamos a ver Air France, otra compañía europea también con un sesgo muy bajista de largo plazo. Aquí ni pandemias ni nada, prácticamente desde 2018 el valor está en una tendencia bajista importante. Vemos que a largo plazo el valor no tiene fuerza y nada, lo vemos cotizando pues desde el año 96 en la zona de mínimos históricos. Valor que mantiene pues ya digo, mucha debilidad, aunque está intentando hacer algún tipo de suelo. Ya en 2025 nos dejó aquí una estructura que posiblemente pueda tener cierto movimiento alcista. De hecho, nos dibuja un objetivo a la zona de 20 euros, aunque bueno, tras el inicio y tras marcarlo, pues en la zona de 15 euros nos dejó ahí un movimiento ya de inicio o de máximo, que ya nos dibuja un canal bajista, y a partir de aquí pues bueno, vemos que el valor no consigue levantar cabeza. Primera resistencia, la zona de 10,80 a 10,70 euros, y veremos si a partir de ahí consigue recuperar, pues tendríamos objetivo la parte alta del canal, que ahora pasa por la zona de 12,60. Ya os digo, dentro del valor en Europa pues hay compañías como Ryanair que están mucho más fuertes, incluso Lufthansa, que mantiene cierto sesgo de recuperación junto con IAG. Air France y SIGES serían las que están un poquito más débiles. Por mi parte nada más. Recordad que nos podéis seguir en nuestro blog en segorinvest.blogspot.com o en Twitter, antigua X, con @inversorvalence1, si queréis estar al tanto de todos los comentarios que vamos haciendo, todas las publicaciones y demás. Muchas gracias por vuestra atención y buen fin de semana.